Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. Me llamo Miriam de León y soy parte del grupo Cuentistas de Guatemala. Esta vez voy a hablar de Walt Whitman. Walt Whitman es conocido como el más grande de los poetas norteamericanos y así lo describe el traductor Francisco Alexander en el preámbulo de su libro Leaves of Grass, Hojas de Hierba, publicado en 1952. De él tomo algunas ideas. Whitman nació el 31 de mayo de 1819 en West Hills, Long Island. En ese entonces este lugar era una pequeña aldea que empezaba a surgir enfrente de Nueva York. Fue el segundo de 9 hijos e inmediatamente fue apodado Walt, con el fin de distinguirlo de su padre. Descendiente de labradores por la línea de su papá y de marineros por la línea de su madre. Su única educación vino de la escuela primaria de Brooklyn. Todo lo demás lo sumó a sus conocimientos de 3 fuentes: la vida activa y variada que se alzaba al otro lado del East River, su Manhattan, a la que ha celebrado en 2 poemas y en varias alusiones dispersas. La segunda fuente fue el contacto íntimo con la naturaleza. Hizo 2 grandes excursiones a pie, una hasta los grandes lagos fronterizos al Canadá y otra hasta Nueva Orleans, manteniéndose con lo que le pagaban por artículos que enviaba a los periódicos. Y sus lecturas copiosas, pero desordenadas. Leía los clásicos, a Shakespeare, a Hegel, Cervantes, la Biblia, los poetas románticos ingleses, algún libro de ciencia popularizada, las epopeyas indostánicas. Él mismo contaba cómo hacía muchas de esas lecturas en soledad, entre las rocas de su isla nativa, en la presencia total de la naturaleza, bajo el sol, ante las vastas perspectivas del paisaje o del mar. En medio de una sociedad puritana regulada por los más exigentes convencionalismos, Whitman tuvo el valor de ser un bohemio. En diversas épocas de su vida ejerció los oficios más disímiles. Fue maestro de escuela, carpintero, tipógrafo, director de periódicos, empleado público, enfermero de hospitales. De esas ocupaciones, la más congruente con sus aptitudes y la que más le había de influir en su desarrollo literario fue la de tipógrafo. Esta le puso en relación con los redactores de revistas y periódicos y de ese oficio pasó insensiblemente a colaborador, con poesías y artículos primerizos, mediocres y convencionales, que le sirvieron, no obstante, para alentar sus ambiciones literarias y para abrirle las puertas de los círculos periodísticos de Nueva York. Whitman, contrastando con los otros literatos, se ha presentado como el poeta más original, más vigoroso, más individual, más interesante, personal que ha producido Estados Unidos. Él no imita a los grandes modelos del viejo mundo, sino que más bien rechaza la abrumadora herencia poética de Europa, aceptando de ella nada más que los elementos que él pueda adaptar a sus fines. Animado de ese convencimiento, rompiendo las ligaduras que le atan a las tradiciones que no quiere ver perpetuadas en su nuevo mundo, escribe, corrige y amplía incansablemente durante 37 años sus hojas de hierba, el libro de su vida que mirado bajo uno solo de sus aspectos, eh, lo lleva a los impetuosos acentos de que Estados Unidos han hecho de sí mismos como una nación con objeto, destino y estandartes y almenaras. A su obra literaria el escritor incorporó el trascendentalismo y el realismo filosófico. Se le ha considerado uno de los escritores más influyentes del prototipo estadounidense y se le conoció como el padre del verso libre. Su trabajo originó una gran controversia en su tiempo, particularmente por su libro Hojas de Hierba, que ya les mostré, el cual fue descrito como obsceno por sus referencias a la homosexualidad. Considerado como el padre de la moderna poesía estadounidense, su influencia ha sido amplia también fuera de ese país. Entre los escritores que se han visto marcados por su obra figuran Rubén Darío, Wallace Stevens, León Felipe, D.H. Lawrence, T.S. Eliot, Fernando Pessoa, Pablo Roca, Federico García Lorca, Hart Crane, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Ernesto Cardenal, Henry Miller, Allen Ginsberg o John Ashbery,
entre muchos otros. Al inicio de su carrera también produjo una novela, Franklin Evans. Eso fue en 1842. Su obra maestra, Hojas de hierba, fue publicada en 1855, costeada por él mismo. El libro fue una tentativa de tender los brazos hacia el ciudadano común con una épica americana. La obra fue revisada y ampliada durante el resto de su vida, siendo publicada la edición definitiva en 1892. Al final de su vida y tras sufrir un derrame cerebral, se trasladó a Camden, New Jersey, donde su salud empeoró. Murió a los 72 años y su funeral se convirtió en un espectáculo público. El poeta se refirió a temas políticos durante toda su vida. Se opuso a la extensión de la esclavitud, si bien fue muy crítico con el movimiento abolicionista. En 1865 escribió el famoso poema Oh Captain, My Captain, en homenaje a Abraham Lincoln después de su asesinato. Mientras comenzaba la Guerra Civil estadounidense, Whitman publicó su poema Suenen, suenen tambores, como una llamada patriótica para el norte. Whitman murió en marzo de 1892. Una vista pública de su cuerpo fue organizada en su casa de Camden. Más de 1000 personas la visitaron en 3 horas y según crónicas del suceso, el ataúd de roble era prácticamente imposible de ver a causa de las flores y las guirnaldas que le fueron ofrendadas. 4 días después de su muerte, fue enterrado en su tumba ubicada en el cementerio de Harley en Camden. Se celebró luego una segunda ceremonia pública con amigos dando discursos, música en vivo y bebidas. Un amigo de Whitman, el orador Robert Ingersoll, se encargó del discurso mortuorio. Más tarde, los restos de los padres y los hermanos de Whitman y de sus familias fueron trasladados al mausoleo. El trabajo de Whitman rompe los cánones de la forma poética y es generalmente cercano a la prosa. Utilizó imágenes y símbolos inusuales en poesía como hojas podridas, ramitas de paja y escombros. También escribía abiertamente sobre la muerte y la sexualidad, incluyendo la prostitución. Es frecuentemente etiquetado como el padre del verso libre, pese a que no lo inventara. Whitman escribió el prefacio de 1855 a Hojas de hierba. La prueba de un poeta es que su país lo absorba sentimentalmente de la misma forma que él absorbió a su país. Palabras de Whitman. Creía que había una vital y asociante relación entre el poeta y la sociedad. Esta conexión está enfatizada especialmente en Canto a mí mismo, gracias al uso de una poderosa primera persona narrativa, como ejemplo del americano épico. Se desvió del uso común de la figura del gran héroe y por el contrario asumió la identidad de la gente común. Hojas de hierba también responde al gran impacto que la reciente urbanización había tenido en las masas de los Estados Unidos. Y bueno, habría que decir tanto de Walt Whitman, un maravilloso poeta, pero voy a leer algo de él que dice: lo que soy después de todo. ¿Qué soy después de todo más que un niño complacido con el sonido de mi propio nombre? Lo repito una y otra vez. Me aparto para oírlo y jamás me canso de escucharlo. También para ti tu nombre. Pensaste que en tu nombre no había otra cosa más que de 2 o 3 inflexiones. Y contemplad este curtido rostro. Contemplad este curtido rostro, estos ojos grises, estas barbas, este blanco vellón intenso sobre mi pecho, mis oscuras manos y estos modales silenciosos y sin atractivos que yo tengo. Sin embargo, hay uno de Manhattan que acude siempre cuando yo parto y me despide posando sobre mis labios el beso leve de un sólido amor. Y yo mismo, en el cruce de una calle o en el puente de un navío, le devuelvo el beso. Nosotros observamos este saludo de camaradas norteamericanos en la tierra y en el mar. Y somos nosotros estas 2 naturales y despreocupadas personas. Y para concluir, voy a leer el poema que hizo Borges a la memoria de Walt Whitman. Y el que hizo, creo, la traducción fue Albert Rodríguez y dice: en lo más profundo de las arterias que unen el movimiento literario,
Se suele decir en voz baja lo que siente por la obra de otro escritor. Sin embargo, no fue el caso de Jorge Luis Borges, un personaje admirable tanto por su extensa obra literaria como por su entereza como ser humano. Su idolatría por el poeta estadounidense Walt Whitman llegó a tal punto de citarlo en varias de sus entrevistas. Me refiero a Jorge Luis Borges. Lo suyo fue un arquetipo platónico que llegó a consagrarse mediante Camden, un poema de Borges a la memoria de Walt Whitman, un sentido poema que escribió en homenaje al padre del verso libre, y así se llama el poeta de Borges para Whitman, Camden, escrito en 1882. El olor del café y los periódicos, el domingo y su tedio, la mañana, y en la entrevista página esa vana publicación de versos alegóricos. De un colega feliz, el hombre viejo está postrado y blanco en su decente habitación de pobre. Ociosamente mira su cara en el cansado espejo. Piensa, ya sin asombro, que esa cara es él. La distraída mano toca la turbia barba y saqueada boca. No está lejos el fin. Su voz declara: casi no soy, pero mis versos riman la vida y el esplendor. Yo fui Walt Whitman.